Hemos estado por mucho tiempo viendo el Génesis y nos hemos solamente referido a los 3 primeros capítulos, principalmente con lo que tiene que ver con la caída del hombre, de Adán y Eva. Y hay algo muy interesante que podemos ver en esta tarde o mañana, como ustedes estén escuchando, y se refiere a Eva y a la pregunta que nos debemos hacer es que si Eva estaba antes de la caída, estaba sin pecado, ¿por qué cayó? ¿Por qué cae en la tentación que la serpiente le pone? ¿Ya? ¿Cómo es posible esto? Ahora, entendamos una cosa, la tentación es externa en Eva en ese momento. Pero hay algo que ocurrió en Eva antes. Y esto es lo que nos da a entender a nosotros en este momento de qué manera se comienza a gestar el pecado o la caída en el pecado del ser humano antes y después de la caída. Y veamos una cosa. La primera cosa que podemos ver acá es que Eva ha quitado la mirada de lo principal, ¿ya? Y lo ha puesto en los resultados. Ha quitado la mirada de los árboles y puso la mirada en los frutos. Y esto lo podemos ver en Génesis 2, versículo 9, cuando Dios le habla a Adán. Todavía Eva no había sido creada. Y le dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Ahora, Dios no menciona aquí la palabra fruto. Pero si vamos a Génesis 3, hay algo que ocurre aquí. ¿Ven? Dice, y la mujer, en el versículo 2, dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora, la visión de Eva estaba en el fruto, y lo que Dios estaba mostrando a Adán era la fuente, el árbol. Ahora, esto demuestra que Eva tenía un tanto desviada la atención en algo, ¿ya? Y es más, si ustedes se fijan que en el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis, hay otra pista que nos da a ver que Eva estaba distorsionada ya en su enfoque. Y dice que también el árbol de la vida que está en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dios está diciendo que el árbol que está en el medio, hacer énfasis, es el árbol de la vida. Pero ¿qué dice Eva? Dice que en el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no muráis. ¿De qué árbol estaba? ¿En qué árbol estaba la sentencia de muerte? En el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Ahora, en el versículo 5, la serpiente le dice a Eva, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, Eva había quitado de en medio, en su visión, ¿cierto?, en su enfoque, el árbol de la vida, y había puesto al árbol de la ciencia del bien y el mal.
Esa es otra razón que nos muestra que Eva estaba distorsionando su enfoque. Hay otro detalle que nos muestra también que Eva está distorsionando esto, porque dice en el mismo versículo 3 que Dios dijo: no comeréis de él. Eso lo dijo, sabemos que Dios lo dijo, ni le tocaréis. Y eso no lo dice, ni le tocaréis. Si vamos nuevamente, leemos, no está esa palabra. Ahora, hay otra cosa y otro elemento, y el último, es que en el versículo 9, a ver, no en el versículo 9, vamos a ver, aquí está. El versículo 17 del capítulo 2 de Génesis dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, o morirás. Hay un énfasis de parte de Dios, la certeza de la muerte. Ciertamente moriréis. Pero ¿qué dice Eva? Que el día que de él comiere, dice, ni le tocaréis para que no muráis. Ni le tocaréis para que no muráis. Primero, no era el mandato no tocarlo, podía tocarlo, pero no comerlo. Y no era para que no muráis. Era como, pues es como dejando un cierto margen de posibilidad de que no hubiese tal cosa. En cambio, Jehová Dios había dicho: ciertamente moriréis. Ahora, la pregunta es, ¿ellos murieron inmediatamente después que comieron? No, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a la tentación y al mismo pecado? La primera cosa que nos viene a la mente es que no habrá en nosotros ninguna consecuencia, pero tarde o temprano sí llega, pero no llega de inmediato. La muerte no llegó de inmediato en la muerte física para Adán y Eva, pero sí llegó una muerte espiritual. Perdieron la esencia de todas las cosas y ahora solamente podían ver el fruto de aquello. ¿Cuál era la esencia? Perdieron el árbol de la vida, nunca lo comieron, por lo menos acá no aparece en la Biblia que lo comieran, porque al final de este capítulo Dios dice que pone prohibición, ¿cierto? Pone querubines para que el hombre no se acerque al árbol de la vida. Y dice así en el versículo 22, capítulo 3. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Se fijan? Adán y Eva, según lo que nosotros podemos leer, no había comido del árbol de la vida. ¿Qué hubiese pasado si hubiese comido del árbol de la vida primero? ¿Hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y el mal? Ahora, nosotros, cuando comemos del árbol de la vida, ¿ustedes saben cuál es el árbol de la vida? Es Cristo. Es Cristo. Cristo es el árbol de la vida para nosotros. Es el que da vida eterna. Es a través de Él, creyendo en Él, que nosotros podemos vivir eternamente. Cuando comemos del árbol de la vida, que es Cristo, ¿lo hacemos literalmente o lo hacemos por la fe? ¿Era literal el fruto o era simplemente un concepto? ¿Qué era realmente ese fruto? Pero lo importante para nosotros hoy es que si comemos realmente, significa que nosotros antes de comer, para poder tener paso a este árbol, tenemos que ir a él arrepentido.
arrepentimiento y fe. ¿Por qué arrepentido? Porque nosotros vivimos en el árbol de la ciencia del bien y el mal. Significa que nosotros estamos envueltos en el concepto de lo bueno y lo malo y nada más. O sea, en el concepto del fruto, pero no de la esencia. El ser humano no conoce en general la esencia, que es Dios. Entonces, ¿qué conocemos? El resultado, lo que creemos en nuestros conceptos, que es bueno o malo. Y aun cuando usamos la Biblia, podemos estar también usándola para nuestro beneficio o bajo nuestro concepto. Cuando vino Cristo a este mundo, ¿por qué el mundo no le conoció? Porque Él no vino en el concepto del bien y del mal. Él vino en el concepto de la gracia y la verdad. La gracia y la verdad. La gracia, ¿cómo se manifestó? Se manifestó a través del perdón de los pecados. Se manifestó a través del amor. Se manifestó a través del poder que había en Él para obrar de manera que nosotros no podemos hacerlo. Entonces Él se movió en medio nuestro, no en el concepto del bien y del mal, sino en el concepto de la gracia y la verdad. Es así como Él acepta que una prostituta le lava los pies con sus lágrimas y ahí seque sus pies luego con su cabello. Ante el espanto de aquellos que estaban en este concepto del bien y del mal, que eran los fariseos, los publicanos que estaban allí todos, hasta los propios discípulos estaban espantados, porque esta mujer, que era una prostituta, a la cual ni siquiera se le daba la mirada, estaba a los pies de Jesús, llorando porque había un sentido enorme de amor y gratitud por Cristo. Cristo no la desechó. Gracia. Verdad, porque Él también la perdona, pero ¿Él estaba apoyando que ella pecara? No. Ella gastó todo lo que tenía ahí en esos perfumes, en esos aceites con los cuales enjugó al Señor y lo ungió. Gastó todo lo que era de su negocio. Era su propio negocio lo que estaba derramando en Cristo. Estaba diciendo, ya no lo voy a ocupar más. Había un sentido de verdad en ella. No estaba manejando el bien y el mal, estaba manejando una verdad en la esencia, que era Cristo. Cristo es también para nosotros el camino de regreso al Padre, en otras palabras, de regreso al paraíso. Cuando entramos en ese camino, cuando reconocemos que estamos fuera del paraíso, cuando reconocemos que estamos fuera del árbol de la vida y estamos dentro del árbol del bien y del mal. ¿Qué hace el hombre hoy día para justificarse? El hombre pone una balanza, ¿cierto? Y cree que cuando la balanza se inclina hacia el lado del bien en él, entonces él es aceptado por Dios. Y cuando la balanza se inclina al lado del mal, él se siente rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque no conoce el concepto de la gracia y la verdad. Cuando nos acercamos a Cristo, nos acercamos a aquel que tiene gracia, o sea, un favor inmerecido por nosotros. Él hizo algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar ni comprender. Él fue a la cruz para morir por nosotros y luego resucitar y llevarnos hasta la presencia del Padre a través de la fe en Él. Nosotros vamos con Él. Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ya, ahora. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros estamos acá en medio del árbol de la ciencia del bien y el mal y nosotros todavía nos sentimos malos. Todavía nos sentimos que estamos faltos de algo. Y ese algo que nos falta es el bien. Pero es el bien conforme a mi concepto. No es el bien conforme a la verdad de Dios.
Y la verdad de Dios no se maneja por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, por lo que yo soy. ¿Y qué soy yo, pecador? ¿Y qué hace Él de mí, santo? Y la santidad nosotros la tenemos entendida que es aquella de aquel que no hace nada malo y a veces nada bueno, porque aquel aceptas como santo, aquel que ya murió, aquel que ya no está. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacen en las religiones? Colocan una estatua grande, hermosa, donde vemos allí todo lo bueno que nosotros queremos ver y lo malo no lo vemos. Por eso es que también nos pasa con las personas que fallecen. Como decimos acá en Chile, no hay un muerto que sea malo, todos son buenos. Recordamos solo lo bueno, porque es la manera en que nosotros también estamos de una u otra manera redimiendo a esa persona, diciendo, mira, Dios lo va a recibir porque no era tan malo. Pero Dios no lo recibe porque sea bueno o malo, lo recibe porque Él creyó en la verdad y la gracia que le fue dada. Y para eso tenemos que creerlo por la fe en aquel que hizo lo que nosotros no podemos por nosotros mismos, pagar por nuestro pecado. Él pagó por nuestro pecado, no pagó por lo bueno y lo malo, pagó por nuestro pecado. ¿Cuál era nuestro pecado? Vivir bajo nuestro propio concepto del bien y del mal. Y alejarnos del árbol de la vida que hizo Adán y Eva al estar separados de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hicieron? Se alejaron de Dios, pero se alejaron de Dios porque ellos quisieron, no porque Dios simplemente los echó. Cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Le está diciendo, ¿dónde estás? ¿Dentro del jardín o estás fuera ya? ¿Y qué confirma Adán y Eva? Que estaban fuera, pues se culparon mutuamente. Culparon a la serpiente, él culpó a la mujer que le había dado Dios. Pero ninguno se arrepintió, ninguno dijo, Señor, sí, perdónanos. Hemos pecado, fallamos, perdónanos. Dios es un Dios flexible en el amor, pero no maleable. Flexible quiere decir como una regla de metálica, la cual tú doblas hacia atrás o hacia adelante, pero esa cuando la sueltas, ¡pum!, vuelve a su estado natural, normal. Dios puede perdonarte, pero no va a ceder a sus principios. Tú eres el que tienes que alinearte con Él. Yo tengo que alinearme con Él. Si en verdad quiero caminar con Él, me alineo con Él. Si es maleable, si fuera maleable Dios, yo hago a Dios como yo quiero. Un alambre de cobre yo lo puedo doblar de todas las formas y va a quedar tal como lo he dejado. Y este es el Dios que hacemos nosotros en el concepto del bien y del mal. Es un Dios a la medida y conforme a mi imagen y semejanza. En cambio, Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. A nosotros. Somos nosotros los que estamos separados de esa imagen y semejanza. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos con Él en la gracia y la verdad que Él vino a revelar a través de Jesucristo. Seguiremos compartiendo más sobre estos textos de Génesis 1, 2 y 3. Que Dios les bendiga.